Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este salón de actos de la Casa de Cultura. Hoy es un día muy especial porque hoy se presenta aquí el libro de un noveldense, de Luis María, y creo que después de haber preparado unas pequeñas palabras introductorias, viendo cómo está este salón de actos, pues realmente creo que no necesita presentación. Luis María llegó a novela con 5 años de edad. Desde muy pequeño ha estado ligado a la escritura. De hecho, hace un segundo comentábamos que su primer o su único poemario lo escribió en el año 97. Y hoy tenemos la gran suerte de poder presentar en esta sala esta novela titulada Disculpadme que se me acaba de olvidar el título y lo leí. Lo tienes ahí delante, en el atril. La última oferta. Y creo que sin más dilación vamos a dar paso a esta presentación de este libro. Os dejo en las mejores manos, en las manos de José Luis y, como no, del autor de esta obra. Disfrutar del acto, que seguro que va a ser muy interesante. Bueno, da mucha alegría ver la sala llena, y más siendo un autor noveldense como Luis María, y además con un libro que nadie hemos leído. No, acaba de salir de cocina. Se acaba de salir totalmente. O sea, imposible leerlo. Bueno, yo al principio, yo imagino que todos son amigos, familiares y tal, todos saben tu ciclo, pero bueno, como estamos también por redes de Instagram, me gustaría que nos contaras tu situación actual, dónde estás, por qué y todo esto. Bueno, ahora mismo estoy viviendo en Alemania, en Hamelin, una ciudad de cuento, como no podía ser de otra manera. Pero cuéntanos lo que me has contado de la flauta, de los turistas. Bueno, sí, en la ciudad los guías turísticos van vestidos de flautista y llevan a sus clientes, a los que visitan la ciudad, a golpe de clarinete, algunos realmente resoplando, porque uno de ellos mide casi 2 metros, que es una zancada importante. Y bueno, de esta forma potencian lo que es el encanto de la ciudad. Un cuento que además se representa entre mayo y septiembre, lo representan en una de las plazas principales de la ciudad. He investigado un poco por las redes sociales y no pasa nada. Me pregunto algunas cosas que después hablaremos. Pero de todas formas, lo que tengo claro es que se trasluce que estás orgulloso de ser novelero. Absolutamente. Porque nuestro santuario lo he mencionado varias veces y se ha aprovechado que las cosas del curro, del trabajo, para también promocionar nuestro patrimonio, en definitiva. Sí, además hace poco me encontré con un señor que me decía que había estado en España, porque oyen hablar español con algún compañero. Yo estoy en España y vi una ciudad con una iglesia como la Sagrada Familia, pero pequeñita, ¿no? Digo, sí, aquí de móvil, santuario de Santa María Magdalena. ¡Sí, ese! ¿Y no viste más de la ciudad? No. Y entonces empiezas a enseñarles que si la Casa Museo Modernista, que si la Iglesia de San Pedro, que si el Casino de Novelda, todo eso no lo he visto, tengo que volver. Pues nada, pero sí, pero me alegro que seas tan buen embajador de nosotros. Claro que presumo de mi ciudad. Mira, por el Face he visto que has escrito unas cosas y quería leer un trozo y después hacerte una pregunta, ¿vale? Es el soneto número 15 de William Shakespeare, y un trocito sobre, Felizmente te evoco y entonces mi naturaleza, como la alondra al alba cantando, toma altura para entonar sus himnos a las puertas del cielo. Me da solo evocarte, dulce amor, tal riqueza que entonces yo no cambio mi estado por un reino. O sea, ¿tú cambiarías por un reino la situación natural que tienes ahora que estás creando, publicando una novela, aunque hayas publicado poesía y todo esto? Yo lo único que cambiaría es el lugar donde escribo. Porque estoy escribiendo en un país que no es el mío, en una ciudad que no es la mía, y aunque estoy siendo bien tratado, no es mi casa. Entonces a mí me gustaría estar y escribir aquí. Aunque ello suponga, porque para quien no lo sepa, pues yo llevo 8 años que no convivo con mi mujer, más que nada porque ella tiene que estar aquí por motivos familiares. Aunque el hecho de estar aquí y escribir aquí suponga que mi mujer venga cada media hora a molestar en la boca. No, aquí lo haría de forma personal. El teléfono siempre lo puedes poner en silencio. Allá no.
Pero también la verdad es que eso es una fuente de inspiración, ¿no? Uno necesita a veces descansar para seguir escribiendo y la verdad es que eso lo echo de menos. Bueno, tengo claro que lees y haces maridaje, como al mismo tiempo que lees, escuchas música. Muchas veces, a veces necesito silencio para leer o escribir. Para escribir siempre silencio. Silencio. Pero para leer a veces necesito silencio, porque muchas veces sí que busco ese maridaje. Algo que, por ejemplo, cuando leo en francés, que suelo hacerlo, solo poner música en francés. Sí, bueno, además he visto que citas también que coincide que lo que estás leyendo sale ese autor o autora por lo que sea. Alguna vez ha pasado. En Spotify. Cuando estaba leyendo, por ejemplo, las cartas entre Albert Camus y María Casares, Sí. que eran los dos muy amigos de Serge Reggiani, un cantante francés, precisamente estaba sonando una canción de Serge Reggiani en ese momento en el Spotify. Hay coincidencias. También una vez estaba leyendo una novela de Anne Tyler, pero no me acuerdo cuál era, hay varias, en la cual el abuelo estaba sentado en un salón escuchando la Sinfonía Militar de Haydn, que en ese momento tenía puesta. No me digas por qué suceden esas coincidencias, pero sí que suceden de vez en cuando. Bueno, también en esta investigación también he visto que eres bastante prudente y bastante, no es como decir, humilde, ¿vale? Porque aunque estés escribiendo y tal, y aparte que eres un muy buen lector, eso me consta que llevo hace muchos años, bueno, sobre todo cuando estabas en el último Carlón, en la librería, Atlético, también eres un comentario que pone, entre mis lecturas favoritas están las dirigidas a los más jóvenes. Me recuerda que aún estoy aprendiendo a leer. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no podemos creernos que lo sabemos todo cuando leemos, porque eso lo que hace es que no disfrutemos de lo que estamos leyendo. Entonces, si no somos capaces de descubrir estímulos cuando estamos leyendo una novelita destinada a jóvenes de 8 años, si ahí no encontramos nada, tampoco lo vamos a encontrar en el Ulises de Joyce. Ya. Entonces, hombre, no puedes comparar porque el Ulises de Joyce no creo que lo haya leído nadie, todos presumimos que exacto, lo hemos leído y no lo hemos exacto. leído nadie. Bueno, lo hemos ojeado. Lo hemos ojeado, sí. Y tal. Sí, para sujetar la pata de la mesa también está muy bien. Pero si no somos capaces de descubrir en los cuentos infantiles de siempre, en las novelitas famosas de Milton, de cuando tú y yo éramos niños leíamos, si no somos capaces de descubrir novedades, de descubrir cosas que nos encanten en esas lecturas relativamente sencillas, no las vamos a descubrir más allá. Entonces creo que es importante de vez en cuando volver a los orígenes y leer estas cosas más sencillas, entre comillas, que a veces no lo son. No, es cierto. Bueno, entre las últimas, creo, lecturas que he tenido, El vendedor del tabaco, la Biblioteca de París, pero dice, aparte que después hablaremos de tu libro, por supuesto, recomiendas una lectura. Una que creas que va a llegar a todos. Que creas que van a llegar a todos. Vamos allá. Por ser una de las últimas, Sí. porque su autor es un maestro de los maestros y porque es muy divertida, yo leería 3 enigmas para la organización de Eduardo Mendoza. Porque además ha escrito desinhibido, ya jubilado, le dices que no sé, yo me jubilé, no voy a escribir más, y dice, bueno, ¿y ahora qué? No, si no sé hacer otra cosa, pues voy a escribir. Y le ha salido una novela redonda, que en ella ves a Francisco Ibáñez, Mortadelo, a la tía, porque realmente la organización parece la tía, el súper Mortadelo. Y además tú te escribiste una frase que, bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque me ha apuntado. Dices que, supongo que será citando un texto, el único bien vestido del entierro era el novio. Eso es muy poco de Mortadelo. Sí, y Mendoza es muy gracioso. Mendoza es probablemente uno de los escritores con mayor sentido del humor de los que quedan vivos. Es un gran maestro y la verdad es que te diviertes mucho leyendo y aprendes mucho, porque consigue algo que creo que es muy difícil, que tú estés leyendo y no notes la mano del escritor. Eso es muy complicado y él creo que lo consigue. Perfecto. Ahora pasamos un poquito más al ámbito personal, ¿vale? Es que tenías que escribir una cosa que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia. Y dice, bueno, pues más que sale por una esquina o algo así, creo, o un podcast, no sé, y pone, es que estoy atacada, me caso esta tarde. Y el otro dice, sí, conmigo. Ya. Pero es muy divertido, muy divertido. Es que, a ver, mi mujer como personaje da mucho de sí.
porque es muy buena gente. Entonces, la buena gente se mete en situaciones a las que luego tú, que no eres tan buena gente, le puedes sacar partido. Y eso resultó el día que nos casábamos, que pasé por delante de su casa y ella salió y ni me saludé, y dije, hola por lo menos. Dice, ay, perdón, es que me caso esta tarde. Y yo, sí, o sea, conmigo. Yo no estaba tan atacado. Sí, fue una situación mucho grande. No, pues eso merece escribirlo también, Quizás algún día, disimulado en alguna... Bueno, hemos hablado del maridaje de lectura y música, ¿vale? Y bueno, hay en lo referente a música, citas, que pones, es incapaz de escucharla con la mirada intacta. Eso, bueno, que dice mucho. Estás hablando de música. Sí. Y aparte, en otra partida, en la lectura, en el acto de leer, dices, leer es una resurrección. Especifica un poco eso de leer es una resurrección. Es que me ha llamado mucho la atención. Sí, vamos a ver, el leer es una de las pocas cosas que hacemos en la vida que te exige el 100% de tu atención. Entonces, cuando tú te sientas a leer, pero te sientas a leer de verdad, no es lo que estás ojeando semana, no, te sientas a leer de verdad, dedicas media hora, una hora a leer, cuando tú terminas esa lectura, el pasado no existe, prácticamente. Obviamente, los problemas que había siguen estando ahí, pero sí que consigue que limpies esa mirada y veas las cosas con otra perspectiva, simplemente porque te ha borrado todo lo que había. A eso me refiero que leer es una resurrección. No es nada místico, simplemente que como te ha requerido tanta concentración, puedes llegar a ver las cosas con una nueva mirada. Es igual que cuando juegas al ajedrez. El ajedrez también exige el 100% de tu concentración, porque si no te vas a colgar las piezas. Entonces, cuando tú terminas una partida, parece que el mundo te está empezando otra vez. Déjame ajedrez un poquito, que ahora no. Es inevitable. Bueno, vamos a ir un poquito más para conocerte, que yo creo que vale la pena conocer todo lo que publicas, porque si publicas algo es porque crees en ello o porque, no sé, porque quieres vertir una opinión. Yo voy a leer una cosa que también me ha llamado la atención, que pues es un asterisco. Siempre he pensado que quien más agita una bandera o más repite el nombre de una tierra, menos idea tiene de lo que significa. Sí, no, es un poco lío. Por eso te me lo apunta porque, bueno, da juego. Sí, da juego y... Lo que pasa es que Facebook y Instagram a veces son muy fríos y no puedes llegar a explicar con una frase todo lo que quieres decir, o puede ser que gente te malinterprete. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo por Alemania muchas veces vas por carreteras y ves banderas españolas, porque hay gente española o empresas que tienen, y obviamente, ¿no? Invade un sentimiento de orgullo, hay alguien ahí en mi país. Me da lo mismo que la bandera sea la española, que sea la señera, que sea la señera, que sea la gallega, o la alemana, la suiza, lo que fuera. Sí, pero quiero decir que cualquier bandera de nuestro país me llama a mi país, a recordar mi país. Pero mucha de la gente que va por ahí agitando banderas, solo agitando banderas, no tiene ni idea de qué música compuso Albéniz o Tárrega. Va a ver un cuadro, no sabe si es del Goya o de Velázquez, no ha leído jamás a Quijote. Entonces, creo que ser español, o ser valenciano, es algo más o mucho más que el hecho de agitar una bandera o una opinión política. España no es política, España es otra cosa. Para mí, ojo, no deja de ser una opinión, no quiero influir en nadie, pero para mí es eso, yo me siento muy orgulloso de ser español, pero tú sabes perfectamente que soy noveldero y coruñés. Entonces también me siento muy orgulloso de ser noveldero y no es excluyente. Y me siento muy orgulloso de haber nacido en La Coruña y eso tampoco es excluyente. Es lo que quiero representar. También me digo una bandera gallega, independencia gallega, ¿qué quieres que explicar? A mí eso no me dice nada. A mí me dicen, cuando veo la Torre de Hércules, pues a mí me dice que eso estaba a 100 metros de donde yo nací, que es la luz de todos los gallegos y me siento muy orgulloso de ella. Pero cuando veo Santo Oviedo de Novelda, siento lo mismo. Incluso más, porque llevo muchos más años aquí y me considero noveldero. No me hace falta sacar la bandera de Novelda en un sitio para que la gente sepa de dónde soy. No, es que llega un momento que las banderas no expresan una nacionalidad, expresan una idea política y eso es lo que yo quiero que... Como bandera representa a un conjunto. No, claro. Más. Es lo que yo quiero que represente. Bien, nos dejamos la política y ahora pasamos a... He procurado ser muy asertivo. No, yo,
Bueno, vamos a pasar ya en el acto de escribir. Vamos a ver. A mí siempre me gusta preguntar a la gente que viene, ¿dónde escribes? En mi mesa. Sí. De mi casa. En ninguno de los dos. Pero en tu mesa, no puede, tiene que ser solo en tu mesa, no puede ser en la cocina, en el comedor, No. tienes que estar solo. Eso te lo puedo decir, que es la que me da escribir. Sí. Y te puedo decir toda la parafernalia de cuando escribo. Perfecto, Ariadna, porque no tienes solo cuenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acércate al micrófono. Si vas a decir cosas buenas, anímate, si no... ¿A cuánta gente? Con otro micro también. Pues sí, es muy curioso ver escribir a mi padre. De hecho, él, yo le llamo que es su sitio de control aviones, porque parece de verdad la cabina de un piloto. Y es que tenía una mesa y compramos otra mesa porque no bastaba una mesa, porque mi padre escribe a mano, escribe todo con pluma, y entonces obviamente tampoco nos van en folios blancos. Necesitamos folios amarillos para los personajes, necesitamos folios rosas, creo, para los lugares, verdes para las tramas. Tenemos apuntados hasta los libros que sacan de la biblioteca los personajes, no sé que no se nos olvide devolverlos, a lo mejor en la ficción. Y sí, entonces lo sacamos absolutamente todo en las dos mesas. Bueno, lo sacamos, ¿lo sacas? Claro, sí. Y a lo mejor escribimos, qué sé yo, 20 palabras, pero claro, nos acompaña pues, toda la gente, ¿no? Y todos los lugares que forman parte de la novela. Veo que tú formas parte de su acto de creación. Totalmente, yo la he aguantado. Obviamente, yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana a escribir. Claro, cuando ella vivía conmigo en casa, me dijo, papá, ¿qué haces? A escribir, ¿ahora? Pues que es la hora. O empiezo temprano o no. Bueno, porque conlleva el microondas, ¡pip! La taza de... Pero bueno, es un sufrimiento. Para Para ella. Totalmente. Pero bueno, yo suelo escribir en casa. A veces sí que cuando voy a la cafetería me llevo una libretita, pero para escribir lo que veo. Que luego me puede servir para algo, no sé para qué. Tenemos un blog como cosas. Sí, más o menos. Yo tengo así, blogs así, llenos de cosas que algún día aprovecharé. Bueno, a mí eso de que has dicho de los folios de colores me ha gustado, Sí. porque eso es muy bibliotecario. Esos Sí. son los centros de interés. Es que uno aprende cuando va a la biblioteca. Economía, ¿qué es eso? No, es que, a ver, es que la forma de hacerlo rápido, ¿no? Fichas con cada personaje, luego los lugares en los que sucede la acción, qué personaje ha estado en cada sitio para tener eso claro, también qué eventos han sucedido durante la novela para tener claro. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Venga. Por la dedicatoria. Bueno, indispensable y obligado era a tu mujer y a tu hija. Bueno. Es que tengo mucho que decir. Pero para tu padre. Bueno, es que cuando... Claro, bueno, nadie ha leído la novela, tampoco nosotras. Mi padre cuando nos la mandó a mi tío y a mí no estaba terminada. Entonces yo reconocí un personaje enseguida, que bueno, luego tú hablas de eso. Pero yo no me reconocía en ningún personaje, a mí me era súper importante, sinceramente. ¿Pero por qué querías ser formato? Claro. No, pero ella elegía el personaje y además cómo se tenía que ser el personaje. Eso quería ella. Yo quería reconocerme en algún personaje, no me reconocí. Entonces dijo, bueno, no pasa nada, en la biografía pondrá... Mucho. Bueno, te lo puedo imaginar. Entonces dijo, no pasa nada, en la biografía pondrá que está casado, tiene una hija, eso es lo más importante de su vida. No lo pone, para los que no tengáis el libro, no lo pone, pero está casado y tiene una hija, ¿vale? Y dije, bueno, pues no pasa nada, por lo menos me dedicará al libro. Bueno, pues tampoco. En la versión que nos mandó a nosotros, el libro está dedicado, con mucho amor, y yo lo respeto muchísimo, a Antonio Aranda, su profesor de literatura del instituto. Pero claro, faltaba yo, y faltaba mi madre. Pero en la impresión, o sea, en la última edición que realmente dieron a imprenta,
pues estamos en la dedicatoria, mi madre y yo. Hombre, por lo que... Se sabía que... En la dedicatoria, porque la saqué para que ellas no la vieran. Y luego cuando la mandé a la editorial, cuando me mandan las galeras... Por favor, crisis familiar. No, pero ya anda lo que dices tú, las que no voy a soportar. Totalmente, es que yo digo, bueno, por lo menos... Que no te cite. Que yo solo pedía una frase en la biografía, ¿no? Sí. Es lo que hay. Bien, bueno, para entender tu obra hay que pues, conocerte bien y saber que eres un poco, no voy a decir forofo. Ahora dicen friki, pero tampoco... Bueno, no quería decir del ajedrez, ¿vale? Pero yo creo que para entender bueno, el libro que para el ajedrez y todo esto, bueno, eso lo vas a contar. El título. Alferza. ¿Qué es la alferza? Exacto. Hasta el siglo XVI, el ajedrez era básicamente, hasta el XV, perdón, básicamente musulmán. Los musulmanes tienen prohibido realizar representaciones humanas en figuras, con lo cual el ajedrez de ellos era muy esquemático. Había figuras como la torre, el peón, que sí eran las mismas, pero por ejemplo el rey y la dama eran muy distintos, eran formas geométricas. A finales del siglo XV hay teorías que dicen que en 1492, hay otras que dicen que fue un poco antes, depende de quién cojas. Según el poema Escacs d'amor de Francesc Vicent, se sustituyó la alferza por la dama en honor a la reina Isabel la Católica. La alferza era una pieza de movilidad limitada, se mueve igual que el rey, quien sepa jugar al ajedrez, el rey se mueve solamente un pasito, un escaque, y la alferza se podía mover dos. A la dama se le dota de la máxima movilidad sobre el tablero, la dama puede moverse por donde quieran, diagonal o horizontal o verticalmente. Y, como repito, eso se hizo en honor a la reina Isabel la Católica. Entonces, la alferza, el título, la última alferza, viene porque, según la ficción, esto es invención mía, cuando se sustituyó esa alferza, la reina Isabel mandó quemar todas las alferzas que hubieran en los reinos cristianos, conservó una, le pirograbó su sello en la base y la convirtió en una obra de arte. Entonces esa pieza debería de estar en posesión del mejor jugador de los reinos cristianos. Y si alguien le derrota, tiene la obligación de entregársela. Vamos, que era un tablero. Sí, hoy en día, en teoría, 500 años después, pues es una obra de arte de un valor incalculable. Y ya hay una novela. Ya, pero yo creo que sabes que Adrián tenía algo que ver con esa historia que has contado. Me refiero, lo que él ha novelado, si tú has participado en la construcción de... No estoy... No, como esta crítica, digo, no formo ni parte de la biografía como él. No le pregunto más, ¿eh? Pero creo que el mensaje ha calado, ¿no? Ha sido todo muy... Una cuestión, tú eres el relato narrativo de tu obra, de tu novela. ¿Has empezado el principio o tú ya tienes en tu mente ya el final o el intermedio o no empiezas por el fin, vas saltando? No. A ver, cuando yo empiezo, esta en teoría es mi cuarta novela. Las otras tres están dos en la papelera, no, perdón, en la basura, porque no había reciclaje entonces, y una tercera que ya está en el contenedor 8. Porque yo no sabía realmente qué contar. Quería escribir, pero no sabía exactamente qué. Entonces vino el ajedrez en mi ayuda. Y a mí me vino a la cabeza, porque además por aquel entonces faltó mi madre, aparecieron las fotos de la antigua prisión de Novelda, y yo pensé, mira, un ajedrecista en la prisión de Novelda, algo tiene que pasar. Pero no sabía qué. Y yo empecé a escribir. Un señor mayor, ajedrecista, que viene, que empieza a hacer tallas de piezas de ajedrez con cepas. Y en eso ocurrió que en Alcoy se celebró una conferencia de 3 o 4 historiadores muy importantes, historiadores del ajedrez, y acudió también el famoso periodista ajedrecístico Leoncho García, a la cual acudimos los dos, donde explicaron la historia de la alferza. Y eso ya me dio la idea, yo ya sé lo que voy a contar. Y la novela está escrita prácticamente en el mismo orden que se va a leer. Hay unas excepciones, hay unos capítulos
que además se van a distinguir muy bien, porque es otro narrador, en este caso una narradora. Esos están escritos a posteriori, porque había cosas aunque el lector debía saber y que eran importantes también para el desenlace. ¿Pero tú alteras el ciclo histórico o te vas, es ficción o te fundamentas en hechos históricos? Vamos a ver, la historia es absolutamente ficción. Lo que es histórico es el fondo, los paisajes, el momento, incluso algunos personajes existieron, aunque no hicieron lo que yo cuento. Eso es fruto de mi imaginación. Ya, pero si lo que eliges esos personajes será porque tienen alguna característica que se pueda relacionarlo. Efectivamente. Por ejemplo, Ivar Rubinstein, que es el personajazo de la novela, el más importante, el carácter del personaje tiene mucho que ver con el carácter que Akiva tuvo una realidad. Muchas de las cosas que cuento que el personaje vivió, sobre todo las que tienen que ver con el ajedrez, jugué en tal torneo, jugué en el otro torneo, son reales. Que estuviera casado con una española, que apareciera en la versión de novela, todo eso no ocurrió. Pero sí que hay cierta relación. Luego los personajes históricos, que pueden ser los nazis, en este caso, pues no creo que ni Goebbels ni ninguno de ellos estuviera interesado en la oferta, porque no creo que no existe. O sea, me lo he inventado yo. Al principio te preguntaba si la oferta tenía algún valor simbólico o esotérico para que los nazis se fueran de ello, porque durante la Segunda Guerra Mundial buscaban ese tipo de objetos esotéricos, pues tuviera, no sé, porque... A ver, si hoy en día aparece una oferta, tiene que tener un valor incalculable. No sé si existen o si hay en algún museo. Yeah. O sea, lo he buscado, no lo he llegado a encontrar, pero no descarto de que existan todavía alferzas. ¿Que exista una alferza con el sello de Isabel la Católica? No, seguro que no. Pero es lo que ellos buscan. Si lo encuentran o no, no lo sé todavía. No lo he leído. ¿Qué tipo de medios clasificados? Porque estás hablando que están como a búsqueda, ¿qué tipo de novela es? ¿Histórica? No es una novela histórica. Podríamos decir... Yo es que casi diría que es una novela costumbrista. ¿Por qué? Porque los capítulos, hay capítulos alternos, unos suceden en Novelda y otros suceden en el Ghetto de Lodz, en Berlín. Pero están enmarcados en los 40. Sí. Entonces, los capítulos que suceden fuera de Novelda es lo que aquí va a estar contando la caída de la prisión. Entonces, yo la categoría no costumbrista, pero casi es una novela costumbrista porque realmente es la relación entre esas dos personas lo que une toda la trama. Y lo que lleva a un desenlace que hoy no voy a contar. No, pero no, que simplemente si hay asesinatos por sangre y todo eso, que eso anima mucho la cosa. Te digo que hay momentos que cuando la releí, yo siempre, a mí me gusta mucho una frase que dijo Eduardo Mendoza una vez, y es que cuando él terminó el caso Savolta, pasaron 5 años hasta que se la publicaron, y él cuando leyó las variedades le daba la impresión de que la había escrito otra persona. Pues a mí me pasó lo mismo, yo la novela la terminé aproximadamente en septiembre del 2022, luego la corriges, etcétera, etcétera, añadimos un capítulo, pero cuando la leí sí que hubo momentos, como tú dices, de asesinatos, que tuve que dejar la novela y dices, ya seguiré. Hay un par de momentillos que me emocionaron especialmente. Hay un asesinato y la verdad es que me emocionó. Que me hizo sentir mal, y yo, jolín, tío, que lo has escrito tú. Pero tenía esa sensación de que lo había escrito otra persona. Me sorprendí a mí mismo cuando lo leí. Yo creo que es una novela de ficción, no estoy inventando y tal, pero ¿qué hay de ti aquí? ¿El ajedrez? No, el ajedrez es la excusa. Es la excusa, no, pero de ti, de tu alma que ya hay. Yo creo que toda la novela. Quiero decir, No, quiero decir, María, algún personaje que digas, no. Tampoco, ¿eh? Tampoco. A ver, si lees la dedicatoria, pues leer en voz alta la segunda, la de Don Antonio Arnúzquez también. La primera no sé, también. no es la primera, ¿no? La de ellas es la segunda. Bueno, sí, la primera o la segunda. A mi mujer y a mi hija, el mejor homenaje que les puedo hacer es el personaje de Magdalena, ¿no? Tengan más de ellas que de mí. O sea, bueno, un novelero de Magdalena. Claro, claro.
Ahora se me refiere. Es que, claro, es que para darle credibilidad a un personaje femenino siendo hombre, necesitas referentes. Yo tengo 3 referentes máximos en mi vida, que son las 3 personas con las que más he convivido, que es mi madre, mi mujer y mi hija. Entonces, por época, quizás mi madre corresponda más a la novela, pero claro, yo con quien he convivido es con ellas y las que me han aportado el enriquecimiento de ese personaje. Hay otros 2 personajes femeninos también por ahí, pero sobre todo el personaje de Magdalena, que es un personaje importante, viene de ellas, de cosas que la convivencia te hace entender sobre la mujer, que yo no llevo de serie. Entonces... Bueno, tu opinión. A ver, la crítica. Sí. Bueno, claro, no conozco a Magdalena porque no nos ha dejado leer el libro entero. No la conozco, pero bueno, en su día no nos bastaba, ¿no? Medio personaje, mamá, ¿o qué? pero sí. Quiero ahora aprovechar que estoy hablando, referirme a la pregunta que le has hecho de qué hay de mi padre en el libro. Sí, porque no solo desnuda a mi padre, sino ya nada más con el book trailer creo que quien conocemos a mi padre lo vemos, ¿no? Un poco por dónde nos va a salir y tal. Pero es que el libro va un poquito más allá de todo eso y es que las charlas que ha comentado de Leoncho García, ¿cuándo fueron? ¿2009? Sí, 2007. O sea, hace muchos años que mi padre está invirtiendo tiempo en esta novela. Entonces, al final, lo que lleva esta novela de mi padre es todo el tiempo que mi padre no ha pasado con mi madre en los últimos años. Es ese tiempo que por fin se materializa, se hace libro y lo puede aguantar en sus manos. Es como muy romántico el círculo, ¿no? Y es por eso que estábamos todos un poco pues ya con ganas de cogerlo, de compartirnos esa Magdalena, esa dedicatoria y esas cosas. Yo creo, claro que... Claro que con todo lo que me estás contando, tú sobre todo, nos estás trabajando en temas del libro, ¿no? Hay que comprarlo, leerlo, y bueno, y esa obra, pues o pequeña obra que hace esa novela, que muchísimas gracias. No me des las gracias porque no es mía también. Ves a los grandes, a los que escriben bien, como Mendoza, Zafón, que hablan de Madrid o de Barcelona, de Sevilla, porque voy a hablar de otra ciudad. Que no tiene, o sea, deberíamos de menospreciar a Novelda porque es una ciudad de 25.000 habitantes y no darle importancia. Para mí la tiene, tanta como Barcelona para Zafón. Entonces, yo hablo de lo que sé. Yo soy novelero y hablo de mi pueblo. Además, en una época que yo desconozco, porque yo, por supuesto, no viví en el año 45 o 44, que sucede la acción. Y mi mayor fuente, que para esa edad, para esa época ha sido mi hermano, tampoco. Mi hermano nació en el 46. Pero sí que recordaba muchas cosas de entonces y me ha servido de fuente para poder contar la novela que había en aquel entonces. Quizás, si lo lea alguien que vivió en la época, dirá, aquí te has dejado, aquí podrías... Pero claro, yo no viví esa época. Quizás en la escritura futura... Pues, ¿Te quieres como pregunta? Vamos a ver. ¿A mí o a ella? No. Bueno, ella la crítica. No. Tú eres una persona muy leída, muy polifacética tu lectura, porque tiene muchos palos, pero lo que pasa es que, bueno, hablando con la gente que escribe tal, hay una cierta contaminación, porque cuando lees mucho, te contaminas y lo que lo estás creando, siempre hay unos toques, unas referencias, una imitación, como los autores y todo esto, pero que no tiene nada de malo, pero ¿te ha contaminado algún autor para...? Ya. Es que he huido de eso. He llevado mucho cuidado, porque además voy a contar qué sucedió y cómo lo remedié. Uno de mis autores favoritos es Manuel Rivas. Por razones casi obvias, nació a 2 esquinas de mí. Y lo que él cuenta es lo que yo veía en mi niñez en La Coruña. Y me di cuenta que yo trataba de escribir como él, cuando a mí no me gusta escribir como él.
Entonces dije, uy, aquí hay un peligro. Entonces, sí que es verdad, yo aparqué la novela 2 años y estuve trabajando en mi voz narrativa, mi voz literaria, para conseguir la que yo quería. Y yo pensaba que cuando yo tuviera mi voz literaria, ninguna lectura me podría contaminar. E hice eso. Empecé, en primer lugar, a diversificar, como tú bien has dicho, mis lecturas. Empecé a leer mucho en francés, que nunca voy a tratar de escribir en francés, o en valenciano, que aunque lo hablo, no tengo nivel de valenciano para escribir en nuestra lengua, para evitar que eso me sucediera. Y cuando ya pensaba que tenía mi voz literaria más o menos asentada, porque eso nunca lo tienes, siempre seguimos aprendiendo, retomé ciertas lecturas. Mis lecturas favoritas pues, son Mendoza, Ana María Matute, Dulce Chacón, bla, 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 ¿no? Entonces, sí que conseguí huir de eso porque me daba miedo. Pero era consciente del peligro, claro. Sí, sí, me daba mucho miedo, porque además me di cuenta que estaba tratando de escribir como Rivas y hay dos problemas. Y quería escribir así y no soy Rivas. Entonces, claro, entonces dije, no, voy a buscar mi voz, y en cuanto tenga mi voz, mejor o peor, pero mía, entonces retomaré mis lecturas favoritas. Porque cuando lees una novela de uno, otra de otro, ese peligro casi no lo corres. Pero a mí soy lo que me gusta. Este año es el año Mendoza y me leo 10 novelas de Mendoza. Pero sí que puedes correr el riesgo de querer escribir como Yo Mendoza. soy uno del tipo de lectores que cuando uno está de moda, un bestseller, eso no lo leo. No, yo tampoco. No lo leo nunca. Tardo en leerlo. Pero no me gusta ese, porque es una forma también que socialmente te están guiando tus lecturas y no me gusta. No, a mí tampoco. Prefiero leer otra cosa. Yo estoy leyendo ahora El plan del oso cavernario, la sexología, que salió en el año 89. La estoy leyendo ahora. Pero sí que es cierto que a mí me suele suceder que me obsesionan o autores o temas en un momento dado. Y ahora estoy con toda la serie de poetas rusos de principios del 20, María Svietaeva, Akhmatova, Bloch, Mandelsen. Me interesa mucho lo que vivieron. Y no hago más que leer libros de y sobre ellos. Entonces, claro, cuando cometes ese error con un autor y encima en castellano, puedes correr el peligro de escribir como él. Por eso lo aparqué, trabajé en la voz literaria y ahora ya creo que no tengo ese peligro. Bueno, Luis, ahora la voz crítica. A ver, pregúntame. ¿Que le pregunte? No, que me refiero a lo que estamos hablando, de Eduardo es tu padre, ¿tú has visto algún signo de otro autor o algo así, o algún niño? No, o sea, bueno, te vuelvo a llamarlo un niño. Un guiño, no. Te vuelvo a repetir que tampoco la he podido leer entera porque no nos ha dejado exactamente. Pero no, es verdad que ha sido también como muy bonito el descubrir a mi padre a lo largo de sobre todo estos 2 años que él dice que estuvo descubriendo su propia voz narrativa porque hizo muchos cursos, escribió muchos relatos y tal, y ha sido chulo el ver cómo evoluciona y el leer es, tío, tú no hablas así, ¿no? Pero sí, no sé, escribe, bueno, te voy a decir, yo escribo muy bonito, no sé, comprar el libro así, Sí que hay un guiño a un autor que a mí me encanta y es un guiño voluntario. Es Naguib Mahfouz, del premio Nobel egipcio. Él tiene una frase preciosa en Festejos de Boda para referirse a un hombre enamorado. Dice que dichoso el hombre cuyo corazón no late en vano. Me parece una frase bestial. Bueno, pues en boca de un personaje hay una frase parecida, no la plagio, parecida, pero soy consciente, la quiero utilizar porque quiero homenajear a un autor que creo que es imprescindible. Y ahí sí que ese guiño sí que existe, pero es voluntario y consciente. Bueno, yo creo que ha llegado el momento que si alguien quiere participar en la conversación, porque es una conversación de café, así de claro. Es el momento de preguntarle lo que consideréis y tú respondes y la réplica ya me defiendes. Para quien no lo sepa, compartimos ahora el instituto durante COU y nos conocemos bastante. Bastante. Más en la librería. También. Que no la han leído. No lo han leído. Pero bueno, me pueden preguntado, yo soy un poco cotilla y preguntar, ¿hay sangre? ¿Hay asesinato? No sé, algún tipo de cosas así. La violencia típica del tercer país. Una pregunta. Aquí. Yo creo que esa respuesta no te voy a decir, mira, pero tú las careteas o vas cosiendo escenas, haciendo
ya preparadas. A ver, Vas a la inspiración. ¿quieres saber cómo escribo? A ver. Yo tengo una visión general de la novela, ¿no? Cuando ya decidí, yo sabía lo que quería contar. Obviamente lo tengo que dividir en capítulos, porque si no nos podemos dormir todos. Entonces, creo una escena, un escenario, unos personajes y lo que quiero contar. Y yo me voy a vivir ahí. Y estoy una semana, 10 días dándole vueltas, que a veces ellas me dicen, ¿qué haces? Pues estoy pensando que estoy hablando con un personaje. Entonces, cuando ya tengo eso montado en mi cabeza y eso es lo que quiero contar, entonces sí que escribo una escaleta, más o menos, que luego no sirve para nada, y me ciño a esa escaleta. Y digo me ciño, esto es relativo. Voy a contar una anécdota muy... A mí me encanta esa anécdota. Y es que estaba escribiendo una escena en la cual los dos personajes principales, Akiva Rubinstein y Mansilla, van a la iglesia de San Pedro a hablar con el párroco. Porque el párroco es el director del colegio, del oratorio, y Mansilla lo que quiere es saber si Akiva Rubinstein puede dar unas clases allí para no ganarse unos duros. Dicho esto, Akiva tiene un pequeño problema, y es que él está haciendo algo que no puede terminar porque necesita ayuda, porque no sabe terminar eso que está haciendo. No voy a decir el qué, así, bueno, un poco de suspense. Bueno, cuando llegan a la iglesia, yo iba directamente para que hablaran con el párroco, tal y cual, y de pronto, escribiendo, se me cruza un sacristán. Y yo estaba escribiendo y digo, ¿un sacristán por qué? Si yo no había sacristán. ¿Y cómo ha llegado a ser? Y yo, pues voy a seguir. No, es que don Antonio está confesando a estas horas de una mala tormentada, ¿no? Ah, vale. Y resulta que este sacristán conocía el oficio que Akiva necesitaba para solucionar el problema que tenía. Yo, sobre jueves he hecho un descubrimiento bárbaro. Pero lo cierto es que me lo estaban contando los personajes. Qué fuerte. Que por eso, a ver, cuando me preguntan, ¿cómo escribes? No, yo me levanto a las 5 de la mañana, me pongo a escribir como un loco hasta las 4 de la tarde, y cuando estás tan metido en lo que estás escribiendo, pueden surgir esas cosas. Y la verdad es que surgió. Igual que hay un personaje que para mí surgió de casualidad. Va una comisión a, digamos, a echarle un puro al alcaide de la prisión. Yo estaba acongojado, le van a echar la bronca y no sé cómo sacarlo de ahí. Y de pronto se me cruzó otro personaje que entró con la comitiva, un obispo, el gobernador civil, entraban a echarle la bronca al alcaide de la prisión, y de pronto se cruza por ahí un personaje que luego será el marqués de Santa Inés, que no voy a explicar más del personaje, ya lo descubriréis, que es el que le echa un capote al alcaide para salir del atolladero. Y también se presentó, es que luego yo miraba y digo, ¿dónde ha salido este tío? Y realmente... Se te coló. Sí, se cuela y por supuesto luego lo tienes que trabajar el personaje, ¿no? Lo esbozas y voy a tirar por aquí. Como no coincide con lo que tú has escrito en tu escaleta, luego tienes que trabajarlo un poco más. Pero la verdad es que eso te genera una satisfacción de decir, qué divertido es escribir. Y es que es muy divertido escribir cuando te suceden esas cosas. ¿Qué te removió a ti el tema de enfocarlo en la cárcel de Novell? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, los que no me conocéis os lo cuento. Mi padre fue director administrativo de la prisión. Cuando mi madre murió en 2005, aparecieron fotos de la prisión. Escribimos un artículo en Betania, mis hermanos y yo, y a mí me quedó el rum de escribir algo más serio. O sea, ambientado ahí. Entonces, bueno, yo siempre he tenido la impresión que cuando escribía el personaje de Mansilla, yo estaba describiendo a mi padre. Que las características o su personalidad no es la de mi padre. No lo es. Tampoco lo conocí lo suficiente como para poder plasmarlo. Pero sí que tenía la sensación en algunos momentos que yo estaba conversando con él. Y sí, claro, por supuesto que me remueve. Por demás, es un ambiente que vivieron mis padres y mis hermanos, que yo no tuve oportunidad. Yo nací prácticamente 20 años después. Familiarmente a ti eso te motivó. Sí, mucho. La verdad es que fue enriquecedor. Fue enriquecedor. Porque es una parte de la vida de mi familia que yo desconozco. Y la única persona que tengo para que un poco me ilumine es mi hermano. Que lo tienes justo delante. Y
la verdad es que para mí ha sido muy bonito, y tratar de ver la vida cotidiana. Es una novela amable, sobre todo la parte de novela es una novela amable. La vida cotidiana de esa familia en la prisión también me generó muchas satisfacciones, porque yo ahí cuento cosas que yo vi hacer a mi madre. Por ejemplo, cuando rayaba el chocolate y hacía pan frito. Nadie hace pan frito hoy en día. Mi madre sí que hacía pan frito porque no había otra cosa. Y yo solo cuento. Yo no sé si mi madre en aquel entonces lo hacía. Pero claro, yo he metido cosas de mi familia. Claro, que yo quería que la gente supiera. Quería que estuvieran ahí. ¿Por qué has elegido, yo sé que de tu gran admiración por Rubinstein, por qué has elegido a Akiba Rubinstein como personaje de tu novela? Y si el Akiba Rubinstein que aparece en tu novela tiene algo que ver en su personalidad con el verdadero Akiba Rubinstein, que ya sabes cómo terminó. Bueno, me conoces lo suficiente para saber que él y Paul Keres son mis dos ajedrecistas favoritos. Te diré que, como habéis visto en el book trailer, dicen que los nazis obligan a Akiba Rubinstein a preparar a un joven jugador de origen estonio, que es Paul Serek. Si le das la vuelta al Serek, sabes perfectamente que es Paul Keres. A ver, la personalidad del personaje tiene mucho que ver con el carácter apacible de Akiba. Sobre todo antes de que Akiba cayera en esa depresión nerviosa que le produjo la Primera Guerra Mundial. Es una persona apacible, serena, que resuelve los problemas de la vida como resolvía los problemas del ajedrez. Con tranquilidad, con una visión a largo plazo. Pero bueno, tampoco sabemos mucho más de Akiba, de su personalidad. Eso no se conoce mucho más. Se sabe que era una persona muy humilde, lo es. Se sabe que era una persona que era capaz de programar a largo plazo grandes planes, lo hace. ¿Y por qué elegí a Akiba? Por eso, porque es mi jugador favorito. Para mí ha sido el jugador más grande entre el año 1909 y 1920, para mí el más grande. Poco antes quizás, porque los nervios, como te he dicho, le destrozaron su capacidad ajedrecística, pero es un personajazo, o sea, no el de la novela, el Akiba de verdad. Y en la novela sí que se cuentan algunos retazos de lo que hizo en su vida. No es una novela ajedrecística, no hace falta ni saber jugar al ajedrez para disfrutarla. Hay algunos retazos, algunos comentarios puntuales, pero sí que se puede ver la gran fuerza que tuvo en vida. De hecho, el personaje del Marqués de Santa Inés siente una admiración infinita por él, y es el que nos da, el que nos cuenta la verdadera medida del personaje, porque la humildad crónica de Akiba Rubinstein no se lo permitía. En ningún momento él dice yo soy, jamás lo dice. De hecho, hay un comentario de Mansilla, él le pregunta, cuando se acaban de conocer, ¿tú eres un gran ajedrecista? Y él no le contesta. Pasa la pregunta por alto. Y Mansilla le dice, no me contestas porque no me quieres mentir, pero está claro que sí que eres un gran ajedrecista porque tu vida te impide decírmelo. O sea que es a través, sobre todo del Marqués de Santa Inés, que conocemos la verdadera fuerza como ajedrecista de Akiba. Bueno, yo creo que ya hemos desgastado, bueno, tú sí que, Sí. el espíritu crítico y la novela. Yo creo que es momento ya de concluir, despedirnos, que compren el libro, que lo lean y por sus redes sociales que te pregunten. Que me digan bueno, menos aquella que critica. ¿Vale? que no, vamos a ver. Ella ha asumido un personaje aquí ahora. Vale. Pero voy a decir dos cosas. Perfecto. La primera es que ya me está ayudando en la investigación de la siguiente. Y segunda, que ha empezado a traducirla al alemán. Así que... Pero esta. Esta, sí. Está muy bien. Muy buena visión. Esta. Y así que no se haga la valiente que tiene un Tengo mi corazón... dedicatoria. Para cerrar y acabar, invito al concejal de Cultura, Jerónimo,
a despedirte, bueno, despedirte no, Hasta la próxima novela. Exacto. Simplemente darte las gracias, darte un detalle y nada, sabes que las puertas de esta casa siempre están abiertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.